Y como os decíamos al principio, hemos convocado esa impresionante agenda de Pablo. Pablo es la agenda de la ciberseguridad y además eso es una fortuna para este programa porque nos permite contar con personas como Antonio Sánchez, conocido como Tony, que es manager del equipo L3 del SOC de Volutio y es responsable del SOC de Barcelona. Antonio, ¿cómo estás, Tony? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Edu, Pablo, por invitarnos al evento, aquí a la... Bueno, no es un evento, es un programa. A la sesión, sí, la costumbre. Exactamente. Esto lo iba a decir, ¿eh? La costumbre de los eventos, que dedicamos mucho tiempo a los eventos. Tony, un placer que estés con nosotros. También nos acompaña Ramón Carlos Rico, que es Senior Cyber Security Engineer y es especialista en prebendas, es experto en ciberseguridad. Como él dice, es un manchego muy simpático. ¿Cómo estás? Muy buenas, Edu. Muy buenas, Pablo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, agradeceros el ratito, ¿no? Y sobre todo, nada, que seáis este altavoz, ¿no? Que para la ciberseguridad, para los tiempos que corren, pues oye, al final cada vez es más necesario, ¿no? Rodearse de a lo mejor algún especialista, algún friki como nos ponen por ahí, o bueno, de alguien que te pueda dar una mano, ¿no? No, de frikis nada, quienes dan luz a los temas de nuestro tiempo. Lo comentábamos la semana pasada, y es que pues todo el mundo, pues claro, cuando ve un titular que habla de brecha de seguridad, datos, agencia tributaria, pues es muy goloso para no solo la lectura, sino también la interpretación o mala interpretación. Y eso es un poco lo que nosotros queríamos tratar de conocer, no solo lo que realmente ha pasado, sino también los aprendizajes que nos llevamos cuando uno escarba en lo que supuestamente ha ocurrido. No sé por dónde empezar, sí que recordemos el supuesto incidente y un poco esa investigación que habéis llevado a cabo. Tony, Ramón, como queráis. Pues mira, pues comento yo un poquillo, si os parece, por dónde arrancamos, que al fin y al cabo, esto empieza para mí realmente empieza el domingo día 2, si no me equivoco. Día 1, en el que, bueno, tenemos una serie de chats, ¿vale? Con la Red Nacional de SOC, de CSIRT y diferentes comunidades, en la que en este chat ya a partir de las 5 de la tarde ya se empieza como a decir el incidente que había habido. A partir de ahí, bueno, este incidente dentro de los compañeros del mundo de ciber que ya empiezan a nombrarlo, pues niegan que hayan tenido afectación a ninguna, a sistemas, todo está correctamente. Y bueno, llega el lunes, los lunes son los días más duros, vamos a decir, a la hora de trabajar. Suelo empezar siempre, intentar que el equipo se ríe un poco. Venga, incidente de la agencia tributaria. Todos somos Hacienda, lo pagamos todos, ¿qué va a ocurrir aquí? Pero ya empezamos a ver, a través de mis compañeros de FIR, que en algún que otro foro, en algún que otro canal de Telegram se había compartido algún enlace de alguna muestra. Vale, no conseguimos esa muestra en ese momento, la habíamos pedido, la habíamos intentado rascar, pero vamos, no fue posible. Bueno, total. Pasan los días, la empresa nuestra interna, Evolutio, pues igualmente va preguntando, oye, ¿habéis visto algo? ¿No lo habéis visto? Etcétera. A partir de ahí, miércoles tarde, 4 de la tarde, yo seguíamos pendiente y en este caso, pues mira, dio la casualidad que estaba yo, que me dio por estar más pendiente que nunca de la propia página Onion de Trinity, y en este caso habían colgado, pues bueno, pues un enlace a una descarga. Lo cogí, sobre todo, bueno, con cuidado con estas cosas, enlace qué es lo que es, a través de una sandbox segura. Y bueno, nos abrió una página en la que se había subido cuatro imágenes, 4 capturas de pantalla, que fueron las que luego se compartieron en LinkedIn ya tapadas. Y esas capturas de pantalla, pues bueno, pues había un listado de archivos, información de los detalles del propio archivo, varios DNIs, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuanto pude recoger la muestra, es curioso porque el foro donde estaba, el lugar donde estaba colgada la muestra, marcaba tenía una cuenta atrás de 6 días para ser borrado. Y luego cuando ya Ramón también hizo su parte, ya estuvo mirando por la noche, pues eso ya había desaparecido, ¿vale? A partir de ahí, pues nada, llamé aquí a mi amigo Ramón, mira lo que tengo, vamos a echarle un vistazo y vamos a empezar esta investigación a ver qué tal. Así que nada, Ramón, si quieres, continúa tú. Esta parte. Sí, a mí un poco, o sea, igual que Tony llega a través de los grupos, ¿no? Y me parece importante, pues eso, ¿no? Resaltarlo. Yo empiezo a ver, pues, por las redes que manejo, ¿no? Twitter, pues también a través de grupos de Telegram, a través de LinkedIn, que se ya estaba dando por hecho
que el ataque o la información había trascendido, se había impactado la EAT, bueno, pues lo típico, ¿no? Vamos a ir al titular, ¿no? Que al final es una organización de la que, bueno, pues somos parte, ¿no? Como quien dicen todos los españoles, y al final pues genera un impacto, genera cierta duda, pues eso, las garantías, ¿no? Que normalmente hay que ofrecer a los usuarios, pues un poco puestas en entredicho, ¿no? Entonces, de ahí que bueno, cuando me comentas, Totón, y viendo un poco el transcurso, dejando estar, ¿no? Es decir, no darle demasiada propaganda, porque al final, como todos sabemos, es lo que buscan este grupo de cibercriminales, como tantos otros, llámese Trinity, llámese Lockbit, llámese Motet en su tiempo, llámese pues este tipo de operadores, lo que buscan es eso, ¿no? Generar más hype, ¿no? Más incertidumbre, más intento, ¿no? De decir, oye, pues mira, está la gente ya lo suficientemente al tanto de esto, vamos a generar un poco más impacto. ¿Para qué? Para dos cosas, simplemente generar esa necesidad de saber de la gente, de exigir ciertas explicaciones, y por otro lado meter presión a la entidad que se está viendo involucrada en el ataque, ¿no? Entonces yo creo que quizá en estos momentos, yo creo que este ataque también, o no ataque, pone de manifiesto eso, ¿no? Que tenemos que poner cabeza fría, no dar cierta propaganda a cosas que no tenemos manera, o ya no de manera tangible, ¿no? Sino de verificar hasta pasado un tiempo, como es lo que comenta Tony. Realmente el haber entrado, dado que yo en el momento en el que me lo dice Tony, empiezo a investigar, me entro, ¿no? al sitio Onion de Trinity, veo que ya no está disponible, el enlace sigue publicado, pero ya no permite la descarga. Entonces es algo que no cuadra, pues un poco la imagen que tenía Tony, ¿no? Que se había publicado para 6 días. Entonces, bien por límite de descargas, bien por ese tiempo, ¿no? O por una decisión. En este caso ponía que el administrador había borrado la información, la muestra compartida, en la que se veían ya números de DNI y demás. Entonces, ya os digo, no es el momento de entrar, pillar justo esa información y empezar a analizarla, empezar como comenta Tony, ¿no? A ver huellas de fichero, ver en qué tiempo se ha creado, si en algún momento será indicador, ¿no? Pues bien, o de Trinity Lock, que pueda ser la extensión del ransomware, que pues en mayo creo de este año se veían los primeros ataques de Trinity o del homónimo, ¿vale? Pues ver un poco si realmente eran los autores y realmente si era la información de la EAT, o si habían oído campanas, ¿no? Como se dice clara y llanamente, y no sabían dónde, ¿no? Que era un poco lo que vimos. Entonces, fuera de eso, después de analizar información, también un poco con la mano de Tony, que ya más o menos estaba el foco bastante dirigido, se ve que o bien lo habían hecho para generar impacto, para generar esa duda con la EAT, o bien por razones de idioma, por razones de manejo de ficheros, porque luego, comentándolo con Tony no hace mucho, se veía también de dónde habían sacado ese revenue, ¿no? Que tenía la agencia tributaria, ¿no? Que ya son cosas que, bueno, pues han empezado a buscar información de varios lados, y de eso han hecho pues el leak, ¿no? Publicado en su blog. Entonces yo creo que nos queda bastante claro, o sea, que no ha sido el foco del ataque, pero bueno, independientemente de eso, abogar por ello, ¿no? Por no lanzar las cosas en el momento, siempre contrastar y validar. O sea, al final sabemos que vivimos en una era de la inmediatez, del titular fácil, del clickbait, de lo que sea, ¿no? Pero siempre contrastar y validar la información, porque si esto no lo estamos encontrando en 2024, en 2025, yo creo que potenciado por la IA va a ser mucho peor, ¿eh? Fijaos, primera lectura de esta reflexión, de esta primera aproximación que hicisteis, Tony, Ramón. Pablo, no sé qué te parece, pero bueno, yo saco 2 cosas, ¿no? De todas ellas, ¿no? Desde mi óptica de letras, ojo, no tanto de la técnica, que tú vas a tener una visión mucho más profunda. 2, la importancia de la conexión de los grupos. Hablaba Tony de sí, esa red, ¿no? De información, y también la de Ramón, ¿no? Una red también social y profesional que es yo creo que una de las claves, ¿no? Me llama la atención que LinkedIn se suma a Twitter y a Telegram, ¿no? Como una red también de información, vale, de intercambio de conocimiento, ¿no? Siempre pensando en esa red profesional. sí, Así correcto. evolucionan las redes, ¿verdad? Y la otra, un poco lo que decíais, ¿no? Efectivamente, vivimos en tiempos donde las estrategias comunicativas, ¿no? En la era de la desinformación y de la posverdad son claves, ¿no? Son parte de las
estas campañas integrales, si lo son en el lado de la legalidad para las compañías que hacen cosas comerciales de carácter legal, pues también lo son para las compañías, en este caso delictivas, ¿no? Que hacen este tipo de acciones, ¿no? Y lo decía Ramón, ¿no? Dice, alimentar con esta información, crear esa expectativa. Es que estamos ya no solo hablando de cuestiones de carácter técnico, sino también de carácter de estrategias de comunicación para los fines delictivos, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que tener una visión tan holística, integral y coordinada de la lucha contra la ciberseguridad, que los desafíos, como decía Ramón, ahora en el tema de la inteligencia artificial generativa, pues van a tener que ser obligadísimos. Y digo una cosa más y me callo, claro. Tony y Ramón tienen la velocidad que tienen, unos recursos, bueno, que podrán ser más o menos limitados, pero tienen la velocidad que tienen, claro. Pero nunca va a ser tan rápido, por mucho que tengan recursos, que la velocidad de la difusión de esa desinformación o de ese análisis que es imposible de parar, aunque luego hables de la verdad, porque estoy seguro de que si tú le preguntas mañana a alguien, incluso después de haber escuchado el programa, te va a decir que la agencia tributaria ha sufrido un ataque. Es decir, que pese a que le pongas la evidencia delante, el efecto que tiene la desinformación es muy complicado revertirlo. Pablo. Aquí es que es tremendamente importante, Eduardo, lo que estás recalcando. En general, en estas situaciones de crisis, lo que se generan son equipos de trabajo, ¿vale? Multidisciplinares, en los cuales, pues, oye, hay personas técnicamente muy bien formadas y hay otras personas que están muy bien formadas en la parte de comunicación. Yo creo que aquí una de las cosas que yo saco de conclusión de este caso es quizás la ausencia de comunicación o la ausencia de ocupar un papel protagonista por parte de la agencia tributaria, igual que hemos visto casos como el de Mafre, en el cual se pusieron al frente rápidamente y empezaron a controlar el mensaje que se estaba dando. Yo aquí quizás he echado en falta un poco ese mensaje o esa comunicación fuerte desde el punto de vista de parte de la agencia, de decir, oye, estamos investigando, nosotros ahora mismo no tenemos ningún indicio de un sistema comprometido, y yo creo que al final llegamos un poco a donde creo que nos lleva la investigación de Tony y de Ramón, que es un poco a qué es lo que ha pasado, Tony y Ramón, qué es lo que pensáis que realmente se ha hackeado y dónde realmente está esa fuga de información, si por lo que parece no está en la agencia. Y ya os digo, es importante en estos momentos de redes sociales y de tan importante el mecanismo de comunicación, que hay que tomar el control de la comunicación, y tú, aun siendo una víctima que haya sido afectada o no, tienes que trasladar ese mensaje, decir, oye, nosotros no tenemos indicios, nuestros sistemas no nos reportan que hayamos sido vulnerados, con lo cual es posible que esta fuga provenga de otro sitio o de un tercero. ¿Veis? Y aquí os pregunto un poco, Tony y Ramón, y seguir desarrollando un poco la historia, ¿qué es lo que creéis que ha ocurrido y de dónde pensáis que ha podido estar esta fuga de información? Bueno, yo al menos desde mi punto de vista, y justamente lo he hablado con Ramón hace un ratillo que nos hemos llamado y demás, vamos, yo creo que ha tenido que ser alguna agencia pequeña, alguna gestoría o algo que se ocupe de hacer este tipo de acciones para la agencia tributaria. ¿Y por qué motivo comento esto? Muy sencillo. En el listado que podemos ver a nivel de archivos, pues aparece un montón de nombres, aparecen empresas, aparecen otros buenos afectados, literalmente afectados de que les han robado su información a través de este hackeo. Entonces, si tú haces un poco más de búsqueda a través de esa información que tienes ahí, puedes ver que todos los domicilios fiscales pertenecen a una ciudad específica. Entonces, primer cosa que me diga a mí, bueno, pues por ahí tienen que venir los tiros, ¿vale? Entonces, primera noticia es esa. Esto no lo hemos comentado tampoco en el post que se publicó, porque esto ha sido después esto ha sido post del post, justamente, pero sí que hemos seguido mirando, y bueno, a toda punta a que ha sido pues o algo más, una gestoría más pequeña, y todo ha podido ser ocasionado lo que ha hecho Ramón, el que este grupo, ya sea por idioma, ya sea por lo que sea, pues ha podido llegar a confundir incluso el que realmente no ha producido un hackeo a la agencia tributaria, sino pues que ha mezclado información. ¿Vale? En todo momento, una de las informaciones, y además me ha gustado, Eduardo, que le hayas dicho, ¿vale? Yo creo que la conexión es del mundo ciber, ¿vale? Da igual en que estéis en Blue, Red, Purple, o como lo quieras llamar. Hoy en día todos vamos de la mano con tal de proteger, y como diría Galindo, de buscar al malote, ¿no? En este caso, yo la parte de todas las conexiones que hay, el buen hacer de he visto esto, ¿qué opinas tú?, es donde nos puede llevar al punto donde estamos, ¿vale? Así que, bueno, a partir de aquí, Ramón, es un poco lo que, como lo hemos visto, como lo veo.
Sí, eso al final es un poco lo que habéis comentado tanto ya os digo, ¿no? Pablo como Edu y lo que comentaba Tony ahora. O sea, yo creo que aquí lo fundamental es decir, vale, tenemos esta información, vamos a analizarla, evidentemente saberlo concretamente si es tal compañía asociada, ¿no? A la gestión de datos fiscales. O sea, al final lo más fácil que haya pasado es si empezamos a ver, por poner un ejemplo súper burdo, ¿no? Declaraciones de la renta de contribuyentes donde se incluya el nombre de las siglas de la EAT, es fácil que los atacantes han visto a EAT, han buscado como se veía y de hecho una de las claves es que ellos buscaron a EAT en la primera, segunda, tercera página, ¿no? Que les aparece en Google, es ZoomInfo, en la que les daba el detalle de cuánto tenía la EAT de revenue, en la que se indicaba que había 38 millones de revenue y bueno, pues al final es un dato que no se complican mucho, es buscar esas siglas, sacar el revenue y lo ponen en el blog. Entonces, es cierto que luego en esos datos se puede ahondar, evidentemente no deja de ser una filtración de datos, no de la EAT, pero sí de otra corporación que siguiendo un poco con las medidas, ¿no? Y un poco como quizás se podría haber detectado o controlado antes esa información, pasando por lo que ha comentado Pablo, por tú como organización, sea pública o privada, tomar el control, si se puede, de lo que se pueda, de la información que se está publicando. Es decir, dar la visión desde el minuto 1 para... Y desinformación siempre va a haber, ¿no? Pero al menos para sacar la cara y decir, vale, estas son las pesquisas, o nos encontramos investigándolo, pero por lo que hemos podido investigar, al final sabemos que un ransomware, a diferencia de otros tipos de amenaza, es muy visible, se deja tanto en momento de exfiltración, porque se puede haber cierto tráfico anormal hacia afuera, como en el momento de cifrado por las extensiones, por la indisponibilidad de los sistemas, es muy visible, pues con haber puesto esas pruebas de manifiesto y tomar el control hubiera sido suficiente. Como decía, esto sí ha afectado, que como se ha visto, ¿no? Afecta a una pequeña entidad, o bueno, no sabemos las dimensiones, pero más o menos por los datos de muestra, los datos robados, si hubiera habido de parte de esa entidad, si se hubiera detectado, se hubiera dado una alerta temprana, ¿no? Que también es fundamental en este tipo de ataques, pues quizás si se hubiera podido perfilar un poquito más el objeto del ataque, el leak de dónde procedía y bueno, pues acotar un poco más esas barreras de desinformación que cada vez, como decimos, no es ponerle puertas al campo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que comentábamos, ¿no? Entre compañeros, entre ya no solo dentro de la misma corporación, ¿no? Sino entre colegas del sector, entre pedirnos impresión, pedirnos validaciones, contrastar, validar, que nos ayudemos entre todos, que al final yo creo que la misión y el objetivo es el mismo, ¿no? Y es hacer un poco de lo más cercano al usuario, como a las corporaciones, administraciones públicas, un mundo más seguro, ¿no? Un entorno digital que ofrezca garantías, que no ofrezca desconfianza. Fijaos, después de vuestra investigación o primeras aproximaciones, pues pensáis que podría no pertenecer a una agencia, una corporación, a una institución, no está muy bien definido, que sea pues subsidiaria, colaboradora, proveedora, es decir, sobrevuela nuevamente la posibilidad de que haya sido pues una cadena de suministro, ¿no? Entonces, este es el eterno desafío, ¿no? Que no lo hemos comentado tantas veces en el programa, pero no parece tener solución a corto, o no sé qué es lo que os parece, qué podríamos hacer más para que pues la mayoría de esas brechas que se han producido muchas veces por esas cadenas de suministro, ¿no? Por esos proveedores, en grandes compañías que tienen unas estrategias de securización, pues, como íbamos a decir, no hay nada infalible, pero sí que son muy robustas, que tienen un equipo, un conocimiento, una experiencia, una inversión importante, siguen sufriendo incidentes por culpa de esas cadenas de suministro. Tony y Ramón, ¿qué pensáis que se puede hacer de más en este sentido? Aquí hay un tema desde mi punto de vista, hay un tema muy grande de concienciación, en el que las compañías, ya sea más pequeña o más grande, han de cambiar el chip y pensar que el gasto en ciberseguridad, mismo que te montas una buena cerradura en tu casa, no puede ser un gasto, tiene que ser una inversión, que a la larga, si ocurre el incidente de seguridad o si te entran en casa a robar, ¿vale? El gasto que vas a tener va a ser mucho mayor, ya sea para recuperarte en el día a día, si te han cifrado y tienes que recuperar tu servicio, porque tu producción está caída y estás perdiendo cada minuto que pasa, o luego la multa que vas a tener que pagar por no haber estado bien protegido, o por no informar, o por lo que te hayan podido robar. Entonces yo parcharía primero por la parte de concienciación. A partir de ahí,
cambiar ese chip e intentar que se vuelva todo pues una inversión a mejor a partir y luego ya todo lo que sea necesario pues para protegerte de las diferentes organizaciones. Vuelvo a insistir en la parte de concepción y la parte de comunicación. El que una compañía pertenezca a una serie de redes que te están avisando de otros incidentes y tú te puedas adelantar a que no te pasa así, estudios de sector, estudios de tipologías de ataques por países, por lo que sea, lo que es la parte de gestión de amenazas, y siempre te podrá ayudar a estar más seguro. Nunca te va, como sabemos todo en ciberseguridad, nunca nada es 100% protegido. Lo que sí te puede mejorar es ese perfil que estás montando para estar mejor protegido ante estos adversarios. Ramón, ¿qué te parece a ti? Sí, en línea con lo que comenta Tony, o sea, aparte de lo que comentamos, ¿no? Y nos duele la boca ya de decirlo a todos los que trabajamos en el sector, es decir, que aparte de no verlo como un gasto y no como una inversión, sabemos evidentemente y somos conocedores de que el budget de las empresas, sea más grande o más pequeño, es limitado. La partida presupuestaria que se da a los equipos de ciberseguridad, pues al final llega hasta donde llega. Pero una cosa muy importante es siempre resaltar que no solo la inversión en tecnología, no tienes un IDS, IPS, tienes un UTM, tienes el firewall de nueva generación, tienes correlación de eventos, sino el equipo que hay detrás también de ello, el equipo humano, ¿vale? El valor que agregas, pues con gente que realmente, aparte de tener buenas herramientas, tenga esas habilidades, esos conocimientos técnicos para saberlas explotar. Entonces, a mí me parece fundamental también abogar por el valor humano y el enfocarlo en ello. Igual. Y aparte, yendo a lo que comentábamos de la cadena de suministro, no vale y como se ve en algunos casos en el que la empresa grande audita, ¿no?, a su proveedor, a ese suministro, a ese tercero, ¿no?, el que delega parte de sus datos, y si no todos, por alojamiento, para seguridad, por interacción o como pasarela, ¿no?, de gestión de esos datos, sino no solo auditarlo una vez al año, es decir, me pongo guapo para la foto, ya ha pasado la auditoría, volvemos a entrar, que es lo que suele pasar, sino una evaluación continua del riesgo, porque el riesgo va a ocurrir un lunes por la mañana, pero seguramente, quizá, y por el target y por el impacto que puede tener, un sábado por la noche. ¿Quién tenemos un sábado por la noche para reaccionar, para salir en defensa o para por lo menos detectar, ¿no?, y empezar a trabajar sobre el incidente, ¿no? Entonces, para mí pasa por una evaluación continua del riesgo y de, sobre todo, la custodia que se le está dando a esos datos, porque hay unas garantías mínimas que pasa desde el cifrado o la protección del dato en tránsito, dato en reposo, y luego la tokenización, que simplemente con esas cosas, digo simplemente dentro de todas las medidas y dentro de que habrá empresas que estén más cercanas o tengan más herramientas para ello y otras menos, a dar esas garantías, simplemente muchas veces con la tokenización del dato, es decir, que si en el momento en el que se produzca esa brecha de seguridad, esa filtración de información, no pueda ser legible, ¿no? Y por lo menos no esté a las claras. Entonces son garantías mínimas que deberíamos ofrecer, acompañado pues tanto en la inversión en tecnología, pero con personas que lo exploten y con un valor agregado que sea el diferencial de tener un check en una auditoría a realmente una explotación de la herramienta y una generación de inteligencia de amenazas que pueda marcar la diferencia entre verse con una multa, con una pérdida reputacional, o verse seguros y poder restablecer bien la producción tras un incidente, ¿no? Multa y daño reputacional. Yo creo que eso es son parte de esas claves, la verdad. Totalmente, Edu. Y además, ten en cuenta, aquí yo me quedo con esa parte que hemos hablado en muchos programas, que es la inteligencia de amenazas, esa fuente de información que te ayuda a protegerte, y también, como recalcaban nuestros dos invitados, tanto Tony como Ramón, la importancia de que las inversiones en seguridad es algo que hacemos y que tiene grandes retornos, sobre todo para prevenir desastres. Yo quería aprovechar por preguntarles uno de los temas que yo creo que salía también de la filtración o de la publicación que hacía Trinity, de no solo decir que eran 560 gigas, sino que decir que el día 1 de enero iban a publicar esa información. ¿Vosotros creéis que el día 1 de enero harán ese disclosure que muchos otros grupos de ransomware, como Lockbit y similares, hacen una vez ha pasado este contador? Yo creo que sí. Yo creo que, o si no lo hicieran, perderían reputación ellos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y perderían credencial, perderían valor de palabra. Yo creo que sí. Yo creo que el 31... te corrijo, Pablo, es el 31 supuestamente cuando marca el último día. Pablo siempre quiere ir al día siguiente para saber ya lo que ha pasado, ¿no? Pero yo creo que el 31 antes de ir a echar las uvas yo le echan un vistacillo.
Vamos, lo tengo anotado y no se me va a olvidar. Y vamos a ver qué hacen. O sea, y lo que hayan llevado, salvo que están viendo el revuelo de que, oye, pues hemos metido la pata y nos hayamos podido equivocar y hemos ido y si la investigación que hemos propuesto, pues tenemos razón, a lo mejor, por vergüenza, a lo mejor no lo hacen. Así que no sé. Pero vamos, podemos esperar que podrían hacer algo, sí. Yo pienso que también un poco en línea con lo que comenta Tony, al final para ellos, igual que para la empresa afectada, la corporación afectada, es un varapalo para ellos haber tenido un error, ¿no? De que pensaban que habían pescado, ¿no? A un pez gordo, y a lo mejor es una institución es más pequeña. Para ellos dentro del mundillo, viendo, ¿no? Desde dentro cómo funcionan este tipo de empresas, al final cuando hubo el sorpaso en los grupos de operadores, ¿no? Que Ransom Hub había adelantado a Lockbit como uno de los principales actores de ransomware, entre ellos hay ese sacar pecho, ese hemos conseguido esta empresa, ese llenar de iconitos su propio blog, su propio hall de la fama, ¿no? Al final, el hecho de no hacerlo a ellos les perjudica, fuera de que sea más grande o más pequeña la organización, ¿no? Porque pierden credibilidad. Entonces, en futuras filtraciones de datos, si consiguen hacer algo más grande o si consiguen afectar a una empresa mayor, no va a ser tanto el impacto social mediático que consigan generar y, por tanto, la presión que para lo que quieren ellos, que es el interés puramente económico, va a ser menor y no hay tanta presión para pagar para la empresa afectada. Entonces, yo pienso que sí. Uh-huh. Oye, Tony, Ramón, un par de cuestiones individuales a cada uno, pero es la misma pregunta. Después de esta aproximación que habéis realizado, siempre aprendéis algo. En vuestro caso, ¿qué es lo que habéis anotado en vuestra libreta a tener en cuenta para el futuro después de haber estudiado esto? Tony. Ostras, buena pregunta, ¿eh? La verdad que... bueno, yo el tema de todo lo que incluso habéis hablado de lo que salió en redes sociales, yo he sido totalmente ajeno. A mí, perdonadme, pero es que no la sigo tanto como para saber el revuelo que ha habido por detrás. Lo hablaba con Ramón y diciendo, joder, pues yo no me entero de nada pero salvo lo que luego sí que te enteras. Y más de lo que estamos hablando de aquí, el tema de la desinformación, confirmar siempre las fuentes. Yo creo que esto es la parte más vital de todas. No te fíes de lo primero que te digan, o sea, por favor. Comprueba lo que te están diciendo, revísalo tú mismo y demás. A partir de ahí, no lo sé, no te sabría decir más, Edu, ahora mismo. Me has pillado la pregunta. Bueno, es que han pasado pocos días, y además yo creo que luego los patrones dirán, oye, fíjate, empezó el 1 de diciembre y mira cómo ha acabado. Pero sobre todo la grandísima comunidad que ha montado a nivel de ciberseguridad, por favor, que siga y que no decaiga, porque la verdad que hay un auténtico equipazo que trabajamos todos juntos cuando se necesita y lo demuestra el día a día. Es que fíjate, es que esa comunidad a la que hacíamos referencia es que forma parte, ¿no? de la respuesta a un incidente, ¿no? Es decir, o sea, no es una cuestión aislada, no es algo que forma parte de lo que se dice el diseño ahora mismo de una estrategia de defensa o de evitar los ciberincidentes. Ramón, ¿en tu caso qué? Yo algo que tengo grabado a fuego, yo es verdad que lo comento muchas veces con Tony, es verdad que sí que soy más de redes, ¿no? Estoy más al día, me gusta estar más al día, ¿no? De tanto esto como de otras cosas, al final por ver noticias, por ver si ha salido algo nuevo, por X. Yo creo que al final algo que llevo grabado a fuego y cuando empecé a leer, a publicar, a ver, es como premisa el validar y contrastar siempre. Nunca asegurar algo de lo que no tenemos la certeza. Evidentemente habrá algunas veces en las que no tengas el 100%, estés cerca, ¿no? Como en seguridad, ¿no? Al final no aseguramos el 100%, sino estar cerca, ¿no? De ese 100%, pero nunca dar por hecho algo sobre lo que no se tienen hechos y pruebas. El buscar el titular fácil, el generar una publicación que tenga más o menos impacto. No vayamos a eso, vayamos a sumar de verdad de lo que somos profesionales. Ni por no tiene nada que ver con el sensacionalismo, con ir a buscar generar mayor impacto, el click rápido, el clickbait, efectivamente, pero creo que se trata de eso, de entre nosotros, los compañeros, la gente del sector, todo lo que pueda contribuir, el sumarnos, el compartirnos esa inteligencia, el pasar por procesos de validación, de sacar pruebas, de nutrirnos al final, ¿no? De que haya ciertas sinergias que no se queden solo en cierto grupo, en cierta corporación, sino que haya una unión real y al final que sea el objetivo, y yo creo que es al final el de todos el mismo, eso, ¿no? Aportar de verdad, ser interesantes, pero ser interesantes con información
contrastada y validada. De verdad, porque creo que lo que comentabais antes y el apunte que has hecho antes, Edu, al final, el hecho de, vale, tenemos esta información, vamos a ver qué hacemos con ella, vale, está bien, pero siempre buscando fuente, buscando ser lo más justo y aterrizado a esa información posible, ¿no? Es así. Porque efectivamente la difusión rápida de informaciones sin contrastar, porque le damos al reenvío rápido, forma parte también del efecto que quieren lograr los ciberdelincuentes. Ha sido, creo que interesantísimo, escuchar a Antonio Sánchez Gema, a Tony y a Ramón Carlos Rico, cómo se han aproximado a este incidente que sin lugar a dudas ha tenido lugar, pero que hay que redimensionarlo y por supuesto sacar conclusiones, aprender. Tony, Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que volváis nuevamente al programa para contarnos más investigaciones, más aproximaciones y hacer esta didáctica tan buena como habéis compartido. Mucha suerte y hasta muy pronto. Muchas gracias, Edu, Pablo. Un placer. Un gusto. Muchísimas gracias. Buena tarde. Mucho. Chao, chao. Chao.